Muchas gracias. Un placer una vez más estar aquí con ustedes para traer un estudio de las Escrituras, sobre todo del Espíritu Santo, que es realmente muy importante. Y digo, a través de la historia de la iglesia no se le ha dado la debida importancia. Y también es cierto, ¿no? De las iglesias de Cristo a veces para no parecer muy pentecostales, a veces también por los extremismos y excesos que las personas hacen de un tema sacando ciertos pasajes del contexto bíblico. Pero como es un tema bastante importante y bastante complicado, pues vamos a estarlo viendo durante diferentes semanas, ¿no? Para abordarlo muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo, como bien mencionó nuestro hermano, vamos a estar viendo el tema de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento es precisamente la base para nuestra fe en el Nuevo Testamento. Muchas cosas que suceden en el Nuevo Testamento no son comprensibles porque uno no analiza el contexto de ellas en el Antiguo Testamento. Aquí les puse porque generalmente al Espíritu Santo se le representa en forma de paloma. Así fue como descendió sobre Jesús, un pasaje que vamos a estar viendo la próxima semana. Y en hebreo se le llama Ruach Elohim, ¿no? Que significa literalmente espíritu o aliento. La palabra Ruach en hebreo significa aliento, significa viento, ¿no? Y la palabra Elohim, pues significa Dios, ¿no? Es el término para Dios con mayúscula. Entonces, el espíritu de Dios, como se le menciona, generalmente en el Antiguo Testamento no se habla de el Espíritu Santo, es decir, esa frase no se usa. Pero sí se habla del Espíritu de Dios, que al final de cuentas viene a ser exactamente lo mismo. Pues bien, a veces uno piensa, sí, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba presente, no porque el Antiguo Testamento habla mucho de Jehová, ¿no? De Dios, no se habla de Jesucristo, no se habla del Espíritu Santo como tal, pero eso no significa que ambas personas de la divinidad no estuviesen presentes todo el tiempo. Entonces vamos a analizar qué hacía el Espíritu Santo, ¿no? Y he dividido la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en cuatro subtemas, ¿no? Primero, el Espíritu Santo estaba íntimamente implicado con la creación y sustentación del universo. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Bueno, nosotros hoy en día tenemos una mentalidad muy, voy a decirlo, muy científica o cientista más bien. Consideramos que el universo es autónomo, o sea, la visión que existe hoy en día en la humanidad, en la ciencia, en las escuelas, en las universidades, es que si creemos en Dios, ¿no? Y si creemos en un creador, por decirlo de esta forma, hizo el universo como una máquina perfecta, como quien hace un reloj, hace un celular perfecto, le da cuerda y lo echa a andar y el universo por sí mismo se mantiene. Es la visión general que se maneja dentro de la academia, por decirlo de esta forma. A esa visión se le llama deísmo. Pero cuando uno va a la Biblia, esa no es la idea de creación y naturaleza que existe, sino la visión bíblica es de una creación, sí, que Dios hace, porque Dios hace todas las cosas por medio de su palabra, ¿no? Eso está relatado allá en los primeros capítulos del Génesis, pero aparte de hacer el universo, Dios lo sustenta, es decir, por causa de Dios es que el universo existe, o dicho de otra manera, si Dios dejara de existir, entonces el universo mismo se descompondría. O sea, Dios constantemente está haciendo que yo viva. Y por eso es que en el Antiguo Testamento, pues el Espíritu Santo tiene ese accionar. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice el texto en Reina Valera, 1960, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, al principio había todo un caos. Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque estaba vacía en el sentido de que no existía vida y estaba desordenada en el sentido de que existía un total caos. Recordemos que Dios es Dios de orden y no de desorden. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue
la luz. Entonces, la idea que está aquí presente es que en un principio la Tierra tiene un total desorden, existe en un total vacío, ¿no? E incluso las tinieblas están mezcladas ahí con el abismo. Pero de pronto hay algo que es diferente, hay algo que va a cambiar y va a establecer un orden. El Espíritu de Dios, que literalmente en el hebreo dice aleteaba o se movía, en ese sentido de un ave que se está moviendo sobre la faz de las aguas, y es ahí donde empieza la creación. Tanto el Espíritu como la palabra de Dios, ¿no? Porque dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y así Dios crea todas las cosas, ¿no? Hay expansión y hay expansión. Dios empieza a ordenar. El Salmo 33:6 lo resume de esta manera. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ah, Vamos a leer este versículo, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Eso lo entiendo, ¿sí? Porque dice aquí en el Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces está claro, ¿no? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pero luego, en la siguiente parte del paralelismo o el paralelo que se maneja aquí en el versículo 6 del Salmo 33, dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cuál es la idea? Cuando uno lee la Biblia y escucha que, o lee que dice, y dijo Dios, sea la luz, uno se hace la pregunta, una pregunta válida. ¿En qué idioma habló Dios? Bueno, obviamente no fue en español, que el español es un idioma moderno. Tampoco fue en inglés. Ni tampoco fue en hebreo, ¿sí? Hay gente que le encanta el hebreo y dice, Dios, tú tienes que hablar hebreo, ¿no? Porque el hebreo es el mejor idioma del mundo. Pues eso no es cierto. Tampoco voy a decir que hay otro idioma mejor, eso es un idioma como cualquier otro. Simplemente lo que está expresando aquí el texto, que Dios no habla como nosotros, es que Dios emite una orden. ¿Sí? Y Dios no necesita abrir la boca, por decirlo de esta forma, o expresar palabras para que su orden se dé. O sea, cuando Dios dice sea la luz, no lo está expresando ni en español, ni en inglés, ni en hebreo, ni en ningún idioma habido o por haber. Simplemente lo piensa, lo desea, pero luego abre su boca, ¿no? Y sopla sobre la creación y lo que él ha dicho, pues se cumple. Ya vamos a ver eso un poquito más. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Resulta, por ejemplo, que si uno ve sobre la creación del hombre, más adelante en el capítulo 2, no tengo ese pasaje aquí en la presentación, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, dice la Reina Valera, o una mejor traducción es de la arcilla, ¿no? Porque el término hombre en hebreo es Adam y el término arcilla o arcilla roja es Adamá, que es lo que se utiliza ahí. Entonces lo hace de la arcilla, ¿no? Por eso es que se llama Adán, porque fue tomado del Adamá. Entonces hace al hombre, lo hace como un muñeco. Y luego sopla en su nariz y cuando sopla en su nariz, el ser humano viene a ser un ser viviente, o sea, le transmite la vida. Esto va a ser importante más adelante cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y ahí vamos a tocar la creación de Adán, pero Jesús sopla sobre sus discípulos allá en Juan y les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, interesante el punto, ya lo vamos a ver más adelantito en alguna clase. En este caso, entonces, las dos cosas están de la mano. El Salmo así lo dice, ¿no? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sigue diciendo el texto y ahora cito el Salmo 104. Salmo 104 es uno de los salmos más fascinantes de la Biblia, tanto en el sentido arqueológico, porque yo no sé si ustedes saben, pues aquí estoy yo para contarlo, ¿no? De que recientemente se ha descubierto en Egipto un salmo dirigido o un cántico, un poema dirigido a un dios egipcio que se llamaba Atón, ¿no?
Y ese cántico que más o menos se escribe por el año 1500 antes de Cristo es muy parecido a este Salmo 104. Entonces llama la atención desde ahí. Pero en el sentido teológico, a mí me encanta este salmo por todas las cosas que dice y lamentablemente pues no vamos a repasarlo todo, pero está dando gracias a Dios por ser el sustentador del universo, porque Dios crea todas las cosas, porque Dios produce el pan, porque Dios produce el vino, porque Dios es el que nos da alegría, porque Dios es el que cuida de toda su creación. Eso es lo que el Salmo está diciendo y a usted despacito pues puede leerlo ahí en su casa cuando tenga más tiempo. Pero el Salmo dice en su versículo 27, todos ellos, hablando de la creación completa, esperan en ti, en Dios, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro y miren aquí la idea es que Dios tiene un rostro, ¿no? Y que mientras su rostro está respirando sobre su creación existe. Cuando esconde su rostro, ¿no? Y ya no respira, se turban. Les quitas el hálito o el espíritu, ¿no? Dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu o tu ruaj, tu viento, tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, el Salmo presenta esa fascinante forma en que es el aliento de Dios el que está respirando sobre la creación y es lo que le da vida, lo que le da sustento. En el momento en que Dios desvía su rostro, ¿no? Y su aliento deja de fluir, entonces mueren y perecen, ¿no? Y en el momento en que Dios vuelve a enviar su espíritu, entonces son recreados, renuevas toda la tierra. Bueno, concluyendo este punto primero, entonces, la labor del Espíritu Santo, y algunos estudiosos dividen aquí dos labores. Dicen, una cosa es la creación y otra cosa muy diferente es la sustentación del universo. Bueno, yo los junté porque sí es cierto que son dos cosas diferentes, pero también es cierto que una es la continuación de la otra. O sea, Dios sopla en la nariz del primer hombre, el primer hombre que no tenía nombre, porque el término Adam significa en hebreo simplemente humano, ¿no? Adam, humano. ¿Para qué ponerle nombre si era el único que había? Entonces, Dios sopla y él es un ser viviente. Lo que él no sabe es que su vida y su existencia depende de su comunión con Dios. En el momento en que él rompa comunión con Dios, él va a dejar de existir. Y por eso es que Dios le advierte el día que me desobedezcas, el día que comas de ese fruto de la ciencia, del bien y del mal. Me estoy metiendo a otro tema, ¿no? Aquí yo siempre me pierdo mucho en mis clases, pero es que la gente piensa a partir de este pasaje que el conocimiento es malo. Es decir, eh, está mal que el hombre quisiera saber, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal. O es malo que el hombre busque el conocimiento. Pues si uno sigue leyendo la Biblia, uno se va a dar cuenta que a Dios le agradó mucho que Salomón le pidiera conocimiento. Pero a partir de allí, algunos hermanos piensan, mira, es mejor ser ignorante. Y realmente esa expresión sí es una ignorancia. O sea, el gran Agustín de Hipona decía, cuando a mí me preguntan qué ha hecho el conocimiento por la humanidad, yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿y la ignorancia qué ha hecho? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Adán acá? Es que cuando uno quiere conocimiento, uno tiene que ser honesto y sincero y también contestar a la pregunta de por qué quiero el conocimiento, ¿no? ¿Para qué lo quiero? El problema del humano es que no quiere a Dios en su vida. Me gustaría tener toda la plata del mundo porque así no necesito a Dios. Me gustaría tener todo el conocimiento porque así no necesito a nadie. O sea, quiero ser independiente.
Y los jóvenes dicen, ya no miro las horas de salir de casa, rentar mi propio apartamento y hacer lo que a mí me dé la gana y no vivir bajo la dependencia tanto moral, ética y económica de mis papás, ¿no? Y a veces uno también piensa así, o las personas piensan así en la iglesia. Me molesta la iglesia porque la gente me mete en mi vida. Me molesta la iglesia porque el predicador siempre me pregunta cómo estoy. Y la verdad es que a él qué le importa, ¿no? Y entonces no me acerco a una iglesia porque yo quiero ser autónomo e independiente. Pues el hombre quiere separarse de Dios y Dios le dijo, el día que hagas eso, ciertamente morirás. Y la muerte entró al mundo por un hombre, por el pecado que ese hombre tuvo, ¿no? Pero bueno, entonces el espíritu, concluyendo, está implicado en la creación y en la sustentación del universo. Aparte de eso, el espíritu también en las escrituras eh, capacita a ciertas personas o está implicado con el desarrollo de habilidades artísticas. Hay un pasaje interesante que es el único que vamos a citar acá, pero existe otro par en las escrituras que dicen algo semejante. En el Antiguo Testamento estamos, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciendo, dice Éxodo 31, 1, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. O sea, este es un sobrino de Moisés, sobrino nieto, ¿no? Porque Ur, según los estudiosos bíblicos, es el esposo de María, ¿no? La hermana de Moisés. Y pues él tuvo un hijo que se llamaba Uri y el nieto del cuñado de Moisés, para que entendamos por dónde va el parentesco, se llama Besaleel, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Ok? Este hombre tiene el Espíritu de Dios. Y aquí entramos a esta palabra llenado. Más adelante vamos a ver qué significa eso de llenar, ¿no? Llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños. O sea, el hombre es un diseñador, ¿no? Para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bueno, entonces tenemos aquí a este señor, que la escritura me dice ahí en Éxodo 31, se llama Bezaleel, ¿no? Ya los compañeros de Bezaleel lo saben, o sea, el hombre es muy bueno, es muy artista, o sea, el hombre se inventa unos diseños y tiene una estética interesante, yo no la tengo. Yo no soy muy bueno para el arte, ¿no? Pero este hombre sí. Y aparte de eso, se le da a trabajar con madera, se le da a trabajar con plata, se le da a trabajar con oro, sabe cómo adornar las piedras, sabe cómo hacer todas estas cosas. Pero lo que nos llama la atención aquí no es la capacidad artística que tenga este hombre, sino que Dios le dice a Moisés que esa capacidad que tiene ese hombre tiene que ver con el Espíritu de Dios que le ha dado. ¿No? Esto es aquí, esto lo vamos a entender mejor y vamos a volver a este punto más adelante cuando discutamos el tema de los dones del Espíritu, los carismas o esas habilidades que Dios da a sus siervos en la iglesia, las capacidades que tienen a veces y que uno no entiende. ¿Cómo es posible que esta persona tenga esa habilidad increíble para el ministerio? Bueno, es Dios quien otorga, ¿no? En este caso dijo, yo he llenado de mi espíritu a Besaleel para que él se encargue de la construcción del tabernáculo. Eh, Él no va a trabajar solo, él va a ser el artista principal, ¿no? Va a tener a otros trabajando para él y esos otros también tienen al espíritu. Vamos a ver, por ejemplo, aquí adelante, bueno, no, vamos a avanzar en nuestro tema porque me interesa más concentrarme en estos últimos dos eh, formas en que el Espíritu Santo trabajaba en el Antiguo Testamento. Eh, Como número tres, es que venía sobre, una vez más, estoy adelantando muchas cosas que vamos a tratar muy a futuro, pero es importante esta preposición, sobre, que aparece
mucho en el Antiguo Testamento. Habíamos visto acá y hice énfasis en que Bezaleel eh, estaba lleno, lo he llenado del Espíritu de Dios. Y que vamos a descifrar qué significa eso en el libro de los Hechos. Pero luego aquí también el término sobre. El Espíritu Santo venía sobre los gobernantes para dotarlos de valor a fin de cumplir sus propósitos. O sea, hay un momentito en que Dios necesita, o Dios siempre se vale, no es que necesite, me perdonan esa expresión. A veces uno cuando está hablando utiliza términos que no debería, porque cuando uno dice, mira, lo que pasa es que Dios necesita, ¿no? Dios no te necesita a ti. Dios no necesita a nadie, ¿no? Para llevar a cabo sus propósitos, pero Dios utiliza. Ahora, si uno dice, pero ¿por qué utiliza? Bueno, pues él tendrá sus razones y yo no las sé, ¿no? Pero Dios siempre utiliza a personas. A estas personas le llamamos instrumentos. O sea, me llama la atención, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Ananías, Ananías ve y mira que tengo a alguien ahí que te está esperando, que se llama Saulo, ¿no? Y Ananías dice, uy, Saulo, aquí en Damasco, tú sabes, Señor, para qué anda ese hombre acá, ¿no? Y no quería ir a Ananías. Pero Dios le dijo, instrumento escogido me es este. Entonces Dios lo escogió y Dios lo va a utilizar. Y lo escoge y lo utiliza por ciertas razones. No vamos a pensar que nosotros groseramente vamos a hacer siquiera la sombra de lo que era el apóstol, ¿no? Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a educación, educado a los pies de Gamaliel. ¿Qué títulos? ¿Qué más títulos tenía? ¿No? Pero Dios le dice, este es un instrumento escogido y yo lo voy a enviar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Moisés. En cierta ocasión, allá en Honduras, di una charla sobre Moisés, ¿no? Y había ahí un hermano que era norteamericano y entonces él no entendió ni el 10% de lo que yo había dicho, ¿no? No entendió nada. Pero me saludó y me felicitó por mi mensaje. Y según él estaba apoyando mis ideas, pero estaba diciendo lo contrario, ¿no? Y me dice, mira, es que Moisés era una gran persona y empezó a decir un montón de cosas, ¿no? Y entonces empezó a mostrar el pedigrí o podríamos decir la hoja de vida o el currículum vitae, ¿no? De Moisés. O vitae, como dicen ahí, ¿no? Vitae. Bueno, te voy a mostrar el currículum de Moisés. Y la verdad es que la descripción que él hizo de Moisés es impresionante, ¿no? Moisés me dice, eh, ¿quién más podía ser? A ver, era levita, educado y amamantado por su madre de los sacerdotes hebreos, educado en las mejores escuelas y universidades de Egipto, experto en hebreo, experto en egipcio, y él estaba destinado a ser príncipe. ¿Qué otra persona podía escoger Dios? Bueno, sí tiene razón. O sea, no vamos a negar la gran capacidad que tiene Moisés. No la vamos a negar. Y yo no sé si Dios lo escoge por eso. Lo que sí sabemos es que solo con eso no va a poder sacar al pueblo de Egipto. Necesita la ayuda de Dios para llevar a cabo esa proeza. Y solo con eso no va a poder conducir a Israel por el desierto. Él necesita a Dios. Pues entonces el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios escogía a un gobernante, en este caso Moisés, para llevar a cabo su trabajo, Dios lo dotaba de su espíritu. El espíritu de Dios venía sobre él y a partir de allí él guiaba al pueblo hacia la victoria, hacia lo que se necesitara. Incluso hay un momento, ¿no?, en que Moisés está cansado, porque guiar al pueblo de Dios cansa realmente. Y los judíos eran especialmente difíciles. ¿Verdad? A un hermanito en Israel que tiene su iglesia que apenas tiene sus 60 miembros, cuando le dicen, oye, pero son los 60 miembros.
Y él dice, lo que pasa es que pastorear a un judío equivale a pastorear a 10 gentiles, ¿no? Ustedes son mucho más dóciles, ¿no? Yo no sé si eso sea cierto, pero es un pueblo difícil, ¿no? Y entonces Moisés está cansado y se queja con el Señor como ya no aguanto, Señor, no puedo. En ese momentito el Señor le dice, tú no vas a llevar la carga solamente, sino que necesito que escojas a 70 ancianos que lleven la carga contigo. Entonces yo quiero hacer alusión aquí al pasaje de Números que nos relata esa historia. Entonces Jehová dijo a Moisés, Números 11:16, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que sean ancianos del pueblo. Eso no quiere decir viejitos, eso quiere decir líderes. De hecho, de ahí viene la palabra nuestra para Senado. O sea, en Estados Unidos se habla mucho del Senado, ¿no? Eso viene de los romanos, del Senado romano. Entonces, la idea es latina y en latín, senesis significa anciano. De ahí viene Senado, o sea, es el conjunto de los ancianos. Esta es la idea aquí. Me vas a reunir a un Senado de 70 varones que, valga la aclaración, estos sí trabajaban, trabajaban duro, ¿no? Entonces, porque van a llevar a cabo la labor pastoral, que tú sabes que sean verdaderamente ancianos del pueblo y sus príncipes, o sea, los principales. Y tráenlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé, promete el Señor, y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti, o sea, el que el Señor ha puesto previamente en Moisés, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Luego, en el versículo 24, obviamente me salto versículos acá, dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Um, Siempre existe la tentación de estar explicando el texto completamente, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a ver, importante, o voy a marcar mi punto. Mi punto es que no se puede ejercer el liderazgo en la iglesia sin la ayuda del Espíritu del Señor. O en el pueblo de Israel, Moisés no puede liderar al pueblo de Israel sin el Espíritu del Señor. Y cuando él va a tener la ayuda de 70 ancianos, estos también tienen que tener al Espíritu de Dios, la porción del Espíritu. Lo que sí me pica la lengua por comentar, pero voy a tratar de no hacerlo, solamente señalarlo, es que hay una relación estrecha entre el Espíritu y profetizar. Porque estos 70 ancianos, el Espíritu vino sobre ellos y el texto dice profetizar. Incluso había unos que se les ocurrió no llegar a la reunión y también profetizaron. El problema aquí es que las palabras se corrompen con el tiempo. Hay palabras que al principio significan una cosa y conforme va pasando el tiempo significan otra. La profecía es una de ellas. Cuando uno habla de profecía, las personas inmediatamente piensan en el final de los tiempos, en qué va a pasar, ¿no? La profecía. Si uno busca en una plataforma de películas y le pone el término profecía, le va a aparecer la venida del anticristo, el falso profeta y un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Pero realmente en el contexto bíblico, profetizar no significa predecir el futuro, sino significa hablar un mensaje de parte de Dios.
Sí, pero ¿para qué necesitas el espíritu? Bueno, es que necesitas un gran valor para desarrollar esa habilidad. Lo vamos a ver al ratito. Bien, sigo citando la escritura para mostrar mi punto. Dice Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu, una vez más lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Eso quiere decir que no simplemente es que Josué aparece como un líder carismático después que Moisés muere, sino que Moisés impone sus manos y el Espíritu de Dios pues toma a Josué y él lleva a cabo la obra que Moisés había dejado inconclusa. Jueces 3:10, por ejemplo, hablándome de este juez que se llama Otoniel, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel, y juzgó a Israel. Bueno, el término juzgar en la Biblia no significa solamente ser como un juez ahí con cabello largo y toga enfrente de un acusado, sino significa gobernar. Una mejor traducción aquí sería gobernó a Israel, o sea, fue lleno del Espíritu de Jehová y gobernó, lideró, guió a Israel. Y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risatai, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatai. Dice lo mismo de Gedeón. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los ebieseritas se reunieron con él. Entonces, es cada vez, o incluso aquí no lo tengo en la presentación, una vez más, no pongo todos los textos, a veces solo los quiero contar. Pero cuando uno mira la historia de Sansón, ¿no? O cuando yo la he visto reflejada en películas, en series, en novelas, la historia de Sansón, presentan a un hombre que es pues, muy musculoso en primer lugar y muy fuerte en segundo lugar, muy fuerte. Pero si uno se fija muy bien en el relato del libro de los jueces, son 3 capítulos los que tocan sobre Sansón, uno se va a dar cuenta que Sansón era una persona común y corriente, normal, pues, para decirlo de esta forma, normal, común y corriente. Va caminando por el bosque, va con sus papás, se desvía un rato, yo no sé por qué, y le sale un león al encuentro. Y el texto dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él, ¿no? Y agarra al león y lo parte, lo destruye. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento el espíritu vino sobre él e hizo lo que tocaba hacer. Entonces, cada vez que Sansón hace algo, en el libro de los jueces, el espíritu de Dios viene sobre él. Muy bien, Israel se guía por profetas, Moisés fue profeta, ¿no? Eh, Josué fue profeta, se guía también por caudillos, lo que la Biblia llama jueces. Vimos el caso de, por ejemplo, Sansón, el caso de Otoniel, el caso de Gedeón, ¿no? Podríamos señalar otros cuantos ahí en el libro de los jueces. Ellos efectúan su labor porque el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Cuando Israel cambia, ¿no? Y nosotros tenemos esa historia en el primer libro de Samuel, y pide al Señor un rey, una idea que está muy mala, pero igual no quiero comentar sobre política bíblica, no está muy mala, ¿no? Dios no quiere que haya rey entre ellos, pero ellos piden un rey así como tienen las otras naciones, dijeron ellos. Entonces Dios accede y les da un rey, pero no va a ser cualquiera, va a ser uno que el Señor escoja, ¿no? Y escoge a alguien que es físicamente muy bueno, pero es sumamente tímido. Y tenemos ahí la historia de Saúl, ¿no? Eh, Está persiguiendo unas asnas que se le perdieron a su padre. Y en esa búsqueda o persecución o búsqueda, él llega y se encuentra con el profeta Samuel. Profeta Samuel lo unge, ¿no? Y entonces Samuel le da esta predicción. Después de esto, le dice ahí en el capítulo 10, su versículo 5, llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. ¿Dónde exactamente estaba ese collado o esa montaña? No sé, pero era el collado de Dios, me dice. No sé si estaba hablando de Gabaón, es posible que haya hablado de Gabaón, o estaba hablando de Siquem,
que era donde estaba el tabernáculo de Dios. Estaba hablando del monte Sión. No sé de qué está hablando exactamente, pero le dice el collado de Dios. Ahora, hay una desgracia tal en el pueblo de Israel en esa época que los filisteos, que son los enemigos del pueblo de Dios, tienen para este momentito una guarnición. Quiere decir, ahí está el ejército filisteo, ahí están ellos. Ahí mismo donde está la presencia de Dios, ahí tienen ellos tomado posesión. Y cuando entres allá, en la ciudad, me dice, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos, dice, profetizando, predice Samuel. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido esto, estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. O sea, esta es una de las promesas más bonitas que le puede hacer a uno el Señor, ¿no? O sea, ¿qué estrategia que tengo que tomar? La que te ocurra, porque Dios está contigo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que se te ocurra, porque Dios está contigo. Todo lo que hagas, Dios lo va a prosperar. Eh, una vez más, la venida del Espíritu y el acto de profetizar. Una vez más. Pero Saúl entonces necesita guiar a su pueblo hacia la victoria. Y hacia la victoria significa quitarse el yugo de los filisteos, que para el tiempo de Saúl no son los únicos enemigos, pero son los enemigos más poderosos y más importantes que tiene Israel. Los tienen subyugados completamente. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Es que hoy en día cualquiera quiere ser rey. O sea, sí, porque piensan que rey significa sentarse en una cama, en un gran sillón, y tomar ahí jugo de uva todo el día y ver danzadoras enfrente y toda esa idea que uno tiene de los reyes, o al menos ser mantenidos por el Estado, como uno tiene la idea de los reyes españoles o los reyes europeos, ¿no? Pero no era esta la idea. La idea es que Israel está en una situación sumamente difícil y entonces se necesita a un hombre, se necesita a alguien que saque a su pueblo adelante. Saúl es la persona elegida, pero no va a poder hacer eso si el Espíritu de Dios no viene sobre él. Y le dice, cuando tú vayas ahí donde está el enemigo y cuando tú vayas ahí donde está el lugar de Dios, allí encontrarás a los profetas, allí el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y, punto interesante, serás mudado en otro hombre. Eso no significa que a Saúl se le borró el cassette y de repente dijo, oye, ¿quién soy yo? Ese no es el punto. Saúl era Saúl antes y va a ser Saúl después. Lo que implica es que el Saúl de antes no tenía ni la capacidad ni el carisma de guiar al pueblo, pero el Saúl de después sí lo va a tener. O sea, serás mudado en otro hombre y a partir de allí haz lo que bien te parezca. Lamentablemente, que uno tenga esa bendición de tener al Espíritu de Dios sobre uno y ser capacitado con esa habilidad de liderazgo no implica que uno no va a poder, como decimos generalmente en Guatemala, meter la pata. ¿Sí? Y que entonces Dios sea parte de uno. Esas cosas pasan, ¿no? Pues Saúl cometió grandes errores. Tres son sus pecados graves. Desconfió de Dios y ofreció el sacrificio que no le tocaba a él ofrecer. Desobedeció a Dios y no cumplió su voluntad como Dios le había dicho que lo hiciera. Y tercero, consultó a una adivina o una pitonisa, lo cual estaba terminantemente prohibido en la ley, prohibido para todo israelita, mucho más para el rey de ellos. Y Dios lo desechó. Y antes de que cometa el tercer pecado, cuando Dios lo desecha, Samuel llora. Samuel llora porque Samuel lo quería mucho a este hombre, porque había empezado bien su reino, porque era una buena persona que lamentablemente el poder corrompe, dice el dicho, y el poder total corrompe totalmente. El poder corrompe. No a cualquiera Dios le da poder.
porque el poder corrompe. Bueno, él se corrompió. ¿Sí? Él se corrompió. Entonces Dios dijo, me he escogido a otro hombre, otro que tiene las características que yo busco, ¿no? Y resulta que le dice a Samuel, ve y me vas a ungir allá, vas a ir a Belén, ¿sí? Vas a buscar a un hombre que se llama Isaí y vas a ungirme a uno de sus hijos, el que yo te diga. Ese va a ser rey. Pues Samuel, que está acostumbrado a ver lo que el hombre mira y que estaba fascinado con Saúl porque dice que Saúl era altísimo, ¿no? Altísimo. Del hombro para arriba más alto que todo Israel. Es decir, todos los israelitas no le llegaban al hombro. Y cuando lo presenta ahí dicen, ya vieron ustedes qué rey se escogió el Señor. O sea, qué tipo, ¿no? Pues cuando llega ya con Isaí, él espera algo parecido. E Isaí, contento, empieza a presentar a sus hijos, empezando con el mayor. Y cuando el mayor se presenta, el hombre era fuerte, o sea, robusto. Y Samuel dice, ciertamente delante de Jehová estás ungido. No, y con razón cambió, ¿no? Y ahí es donde el Señor dice algo bien interesante. No mires en su apariencia, lo hermoso de su apariencia, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, más Jehová lo que mira es el corazón, lo interno, el pensamiento, lo que está dentro, ¿no? El corazón. Pues muchas veces cuando nosotros escogemos a nuestros líderes, pensamos mucho en el currículo. O sea, quiero saber quién es, dónde estudió, qué sabe, ¿no? Y yo digo, sí está bien, porque nosotros los humanos miramos lo que está frente de nuestros ojos. ¿Qué más podemos hacer, no? Si a Samuel lo ponen a escoger al rey, pues él se va a equivocar porque es humano. Y a cualquiera que pongan a escoger al rey, se va a equivocar porque es humano. Y cuando entra David, ¿no? Ya sabemos nosotros la historia, no la voy a relatar toda porque el tiempo es oro, pero cuando David entra, dice, envió pues por él y le hizo entrar, Isaí, ¿no? Y era rubio. La verdad es que hay en hebreo muchas palabras muy difíciles de traducir, porque a veces aparecen una única vez. Y este es el caso de esta palabra rubio. Me parece que algunas traducciones traducen morenito. No sabemos exactamente, pues, es que dice rojizo. O sea, literal sería como rojizo, ¿no? Entonces, rojizo puede ser pelirrojo y por lo tanto rubio, pero podría ser también bien moreno y quemado por el sol y por lo tanto moreno. Entonces, la traducción moreno puede estar acá, pero la situación es que es menospreciable, o sea, ese es un niño, es un jovencito, es rubio, ¿no? De hermosos ojos y de buen parecer. Este es bien bonito, bien guapo, ¿no? Guapo no en el sentido cubano, sino en el sentido latinoamericano. Entonces, está guapo el muchacho, ¿no? Y yo no, me da mucha tristeza mandarlo a la guerra porque, o sea, no da miedo, ¿no? Entonces Jehová dijo, y esa es la que le dice a ¿cómo se llama este? A Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel, obediente, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, miren lo que dice la escritura, en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, desde ese día en adelante el espíritu viene sobre David. Y por eso es que David tiene un éxito increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que David tenga esa puntería de pegarle en la frente a Goliat? Pues el Espíritu de Dios está sobre él, donde quiera, o como le dice antes Samuel a Saúl, haz lo que bien te pareciere, porque Dios está contigo. Y esto sucede aquí también con David. Entonces, decíamos en un principio, el Espíritu está en la creación, preservación de
el universo, está además en la dotación de habilidades artísticas a ciertos hombres, ahora en los reyes, jueces, líderes políticos de su pueblo. Recordemos que Israel es una teocracia, es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y por lo tanto necesita gobernantes. Y esos gobernantes deben estar dotados del Espíritu de Dios. Sin embargo, con el tiempo esos gobernantes se corrompieron. El espíritu vino sobre Saúl, sí. Luego vino sobre David cuando Saúl es desechado. Luego la escritura ya no me dice a mí que vino sobre Salomón, pero me dice que Dios lo llenó de sabiduría. Salomón comete un gran error y mete la idolatría a Israel. Y luego tenemos la historia de muchos reyes malos, uno que otro bueno en el sur, el caso de Josafat, el caso de Ezequías, el caso de Josías, pero la gran mayoría son malos. Y cuando ellos se convierten en malos, Dios va a utilizar a otro elemento para llamar la atención de los reyes y también de su pueblo, la figura del profeta. Y esta sería la cuarta acción del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, eh, la labor profética. Por ejemplo, eh, Ezequiel, cuando él relata su llamamiento, él dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelan contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El problema que existe en muchas iglesias hoy en día, muchas iglesias evangélicas, es que han malinterpretado tanto la palabra profeta que el profeta ha venido a ser un adivino. Y a todos les gustan los adivinos, ¿sí? Porque los adivinos nos adivinan la suerte. Hasta cuando yo era niño en el pueblo mantenían a un pequeño perico australiano que adivinaba la suerte, ¿no? Que sacaba una tarjetita y alguien le daba plata y pues le adivinaba la suerte a las personas y lo interesante es que las personas sí gastaban su plata en ese perico, ¿no? No era perico, era sí un perico australiano, ¿no? Perico australiano. Entonces gastaba su plata. A la gente le gusta, ¿no? No hay profeta moderno que sea desechado porque a ellos les gusta adivinar, ¿no? Había una adivina de estos en Guatemala una vez completamente rodeada de gente, todos haciéndole preguntas ahí sobre dónde está mi dinero que me mandaron de Estados Unidos, nunca me llegó, por dónde está, mi esposa me es fiel o no me es fiel, me van a pagar o no me van a pagar, me va a echar migración o no me va a echar migración. Yo quiero saber, ¿no? Y todos quieren saber su futuro. Entonces los adivinos son muy aceptados. El problema es que han corrompido el sentido de la palabra profeta. Ahorita lo vamos a ver. Profeta en la Biblia no es un adivino. Dios envía a Ezequiel, le dice, a gente rebelde. Entonces su trabajo no va a ser adivinarles el futuro. Su trabajo va a ser reprenderlos para que se vuelvan a Dios. Mire cómo lo dice Miqueas. Porque hoy en día sucede mucho lo del tiempo de Miqueas. Miqueas se queja, ¿no? Dice que en el pueblo de Israel hay gobernantes, hay también sacerdotes y profetas, pero dice los sacerdotes están corrompidos. O sea, hay corrupción hasta dentro del mismo culto al Señor. Los sacerdotes están corrompidos y los profetas, dice él, profetizan por dinero. Si alguien les da algo, le profetizan la paz. Pero si alguien no les da que comer, le profetizan la guerra, la destrucción. Dame la bendición. Y de hecho, allá en el pueblo, una vez más, cito, ¿no? Había un pastor de estos itinerantes, estos que andan de puesto en puesto, y por el mercado, en el tiempo que yo iba mucho al mercado, días de plaza, ¿no? Con mis hermanos a vender las bolsas, pasaba en cada puerto, en cada puesto, pasaba en cada puesto,
de venta de verduras, de venta de frijoles, de ventas. En el mercado de Guatemala se hace una plaza como el Tianguis de México, ¿no? Y ponen cada ventecita, entonces le iba de puesto en puesto. Y a cada uno de los puestos él oraba, ¿no? Y oraba, Señor, bendice este puesto, que haya prosperidad, que le aumente sus ingresos. Y luego, pues, cobraba, ¿no? Pues la oración no es gratis, pues había que pagarle su oración. La mayoría de la gente que es muy supersticiosa le daba ahí alguito. Yo no voy a decir que era mucha plata, era alguito. Entonces le daban ahí por haber hecho la oración. Pero cuando alguien no le daba, le dejaba echada su maldición, ¿no? Así eran los profetas. Te dan, entonces bendices. No te dan, entonces predices la ruina y la destrucción. Muy parecido a los grandes pastores de estos tiempos. Dicen el que saben de estas cosas, los eruditos, ¿no? Que Miqueas, cuando Dios lo llama al ministerio, ya está viejito, ya no tiene fuerzas, ya, ya no es lo mismo, ¿no? Cuando uno está joven, lleno de energía, que cuando uno ya tiene sus años, ya no. Y dentro de ese contexto de queja de estos falsos profetas que dice que llenan sus bolsas, él dice, mas yo estoy lleno del espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Esto es profetizar, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué hacía un profeta? ¿Qué hacía un profeta? Denunciaba. Denunciaba a Jacob su rebelión. Denunciaba a Israel su pecado. Cuando David pecó con Betsabé, según él nadie se dio cuenta, porque el esposo de ella había muerto. Entonces, según él nadie dio cuenta de lo que hizo. El texto dice que eso que él hizo fue desagradable a los ojos de Jehová. Y Dios envía al profeta Natán, ¿para qué? Para manifestar su pecado. O sea, así dice el Señor, ¿no? Esto hiciste. Y eso era lo que el profeta tenía que hacer. Ahora, a las personas no les gusta que uno les mencione sus situaciones malas, sus pecados. Bueno, a nadie le gusta, o sea, ni siquiera a las personas buenas. Cuando a mí, por ejemplo, me traen una crítica sobre alguna clase, alguna predicación, algo, siempre que es crítica, me cae mal. Como pienso yo que soy una persona prudente, entonces siempre agradezco las críticas porque me hacen mejor persona cuando están bien fundamentadas, ¿no? Cuando no es solo por hacer crítica, porque creo que la persona me aprecia y por eso me hace la crítica para que yo sea una mejor persona, para que yo crezca. Entonces se lo agradezco mucho, pero no me gusta. Es que a nadie le gusta que le digan cosas malas. A nadie. A todos nos gusta que nos digan cosas buenas. Denunciar a Israel su rebelión, denunciar a Israel su pecado, a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. O sea, denunciar eso es grave. O sea, si uno se para ante cualquier gobierno de hoy en día, si me paro, por ejemplo, en el Parque Central aquí de Santa Marta, enfrente de la alcaldía y empiezo a denunciar, que Dios no me ha llamado para eso, por cierto, ¿no? Pero empiezo a denunciar todos los actos de corrupción uno por uno con la evidencia necesaria, creo que mi cabeza va a tener precio el día de mañana, si no es que me acaban ahí mismo. Eso es grave, eso no es fácil realmente. Y entonces se necesitaba al Espíritu de Dios para eso. Por eso es que la labor profética no se iba a hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que él dice, mira, estos profetizan por plata, ¿no? O sea, les dicen cosas lindas porque les dan que comer. Yo, dice él, estoy lleno del Espíritu de Dios. Estoy lleno del Espíritu de fuerza. Estoy lleno del Espíritu, ¿no? ¿Para qué? Para denunciar el pecado del pueblo. Para ir ya concluyendo, lo remata segunda de Pedro, sé que estoy citando Nuevo Testamento, pero hace alusión a esto. 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y un último pasaje que quiero citar, que vamos a explicar mucho más adelante. Y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y miren una vez más, derramar el espíritu, profetizar. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Siempre hay un ligue entre el Espíritu Santo viniendo sobre las personas y ellos profetizando. No profetizar, una vez más, en el sentido de hacer predicciones y hacerla de adivino, sino profetizar en el sentido de decirle a las personas cuál es el mensaje de Dios. A veces las personas buscan un adivino. Quiero consultar al Señor. ¿Y sobre qué lo quieres consultar? Pues quiero consultarlo sobre si debo comprar este número de lotería o cuál es el número que debo consultar o comprar, ¿no? Y el adivino le va a decir, oh, pues entonces compra el número tal y tal, ¿no? El profeta le va a decir, así dice el Señor, lo que estás pensando hacer es un pecado, porque el adivino le dice a la persona lo que quiere saber, el profeta le dice a la persona lo que necesita saber. Esto es todo por hoy, que el Señor los bendiga.